Es nuestro Señor. Muy bien, continuamos con los estudios sobre Segunda de Timoteo. Os recuerdo, la semana pasada comenzamos con el primer capítulo de Segunda de Timoteo. Entonces que el estudio lo partimos en dos porque se hacía un poquito largo. Y vimos los dos primeros puntos de este estudio sobre Timoteo, considerando en primer lugar la situación en la que se encontraba él, anímicamente hablando. Ya vimos a un Timoteo derrotado, a un Timoteo desolado, deprimido. Hablamos acerca de lo difícil que es ser pastor en una iglesia, sobre todo cuando la iglesia es una iglesia conflictiva y problemática. Hablamos también de esa crisis espiritual por la que estaba pasando Timoteo, una crisis realmente dura, difícil, en la cual no levantaba cabeza y seguramente escribiendo a su maestro, escribiendo a su padre espiritual, a Pablo, para recibir de él el consejo y la asesoría necesarias como para ver qué camino debía tomar, si tenía que tirar la toalla en términos de ministerio pastoral o si, por el contrario, iba a recibir palabras de ánimo y aliento de parte de él. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Recordamos ese versículo, ¿verdad? Tan archiconocido como es el de "por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti", trayendo a la memoria ese bagaje personal, sentimental y espiritual que junto con su abuela y con su madre había logrado en el pasado. Muy bien, pues hoy continuamos con este estudio. Voy a poner la grabadora. Hoy continuamos con una estrategia que utiliza el apóstol Pablo para hacer que reaccione, que Timoteo reaccione de una vez para que se dé cuenta de que su situación no es para nada la más recomendable para un chico joven como él, para una persona que había sido encomendada en el presbiterio, que había recibido un llamamiento santo tan especial como era el de pastorear una iglesia como la de Éfeso. Pues vemos ya a partir del versículo número 9 que en correlación con su persona y la de Cristo, Pablo intenta que Timoteo considere que las penurias, que los sufrimientos, que los sacrificios son parte ineludible de una existencia entregada y consagrada a cuidar de la iglesia de Dios. Es decir, aquel pastor que piensa que va a llegar a una iglesia y que va a vivir un cuento de hadas, que no va a haber ningún tipo de problemática, que va a vivir a todo tren, que va a recibir un sueldo y prácticamente no va a hacer nada, pues se va a dar de bruces contra la realidad. Y es que ser pastor, y en el caso de Timoteo él lo pudo comprobar de primera mano, no es fácil. En primer lugar, Pablo hace referencia al ministerio de Cristo, que de alguna manera es, en definitiva, el ejemplo desde el cual todo buen pastor debe construir su pastoral. Es decir, un pastor que sale del seminario no debe construir su manera de ser pastor dentro de una iglesia buscando referencias humanas, porque si lo hace así y quiere ser un clon de
No voy a decir nombres, ¿vale? Pero hay personas que les gustaría ser como este, les gustaría ser como el otro, o como el de más allá porque tienen cierta fama, cierto prestigio. Se van a equivocar de pleno. El pastor que se precie de ser pastor de una iglesia debe enfocar su mirada únicamente en Cristo. Y solamente en Cristo, ahí lo dice. El apóstol Pablo, versículos 9 al 10, de 2 de Timoteo, capítulo número 1. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo es el que escoge a sus obreros, y no lo hace al tuntún, sino que sabe perfectamente quiénes tienen la capacidad, quiénes tienen el fervor, quiénes tienen las agallas para cumplir plenamente con el don ministerial entregado. Si Timoteo se entrega al lamento, si Timoteo se entrega únicamente a la frustración, si está a 1 milímetro de decir basta, debe recordar que Cristo ha evaluado su vida, ha evaluado su trayectoria de forma profunda e inquisitiva, y que ha visto el potencial que ahora mismo ni siquiera el propio Timoteo es capaz de reconocer. El llamamiento especial de Cristo al pastorado es una consagración, por lo menos así lo he entendido con el paso del tiempo, es una consagración absoluta a encauzar y canalizar el consejo divino, por lo que no es cualquier cosa ser pastor. No miró Jesús ni Dios las obras, no miró los merecimientos humanos que los ojos ávidos de superficialidad y estética valoran en este mundo, sino que a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras fallas, Cristo nos salvó. Y a los pastores, de manera especial y de manera específica, les encomendó una misión que es ni más ni menos que la de llevar al rebaño de Dios a pastos verdes y delicados junto a aguas de reposo. A través de este himno cristológico que acabamos de leer, versículos 9 al 10, fórmula que seguramente debió emplearse en algunas de las primeras iglesias cristianas de la época, Timoteo ha sido elegido por el mismo Cristo, y lo ha sido en virtud de los propósitos sabios y perfectos que han sido planificados y concebidos desde antes de la creación del mundo. Y esto es algo que debe hacer pensar a Timoteo. Timoteo debe considerarse a sí mismo honrado, debe considerarse a sí mismo privilegiado al estar continuamente en el pensamiento de la Trinidad, en el proceso del plan de salvación de Dios. Cuando Dios se encarna en Cristo, que es precisamente lo que celebramos en las Navidades, cuando Dios desciende al polvo para caminar entre nosotros, la gracia preestablecida por Dios y la elección previamente consensuada por las tres personas de la Trinidad es manifestada en toda su plenitud y propósito. Todo adquiere sentido y significado en la vida de Timoteo cuando en este instante comprende que es parte de un todo mayor, y majestuosamente perfecto. Es el momento de asimilar para Timoteo que su declive como pastor es un tropiezo del que ha de levantarse. ¿Y de que ha de levantarse para qué? Para homenajear a su máximo ejemplo pastoral, que es Cristo. Además, la muerte a la que todo ser humano está abocado, de eso no podemos escapar, ¿verdad? Esa muerte nos dice aquí en estos versículos que fue vencida, ¿dónde? En la cruz. Ahí fue vencida. Y el testimonio de todas estas cosas por los apóstoles debe ser sacado a la luz del conocimiento de todo el mundo. Todo el mundo debe saber que Cristo ha vencido la muerte y que lo ha hecho en virtud de su sacrificio redentor y vicario en la cruz del Calvario. ¿Y quién mejor que un pastor para poder expresar esto a la audiencia, a las personas? Timoteo, por lo tanto, al ser escogido por Cristo para predicar las buenas nuevas de salvación, debe reconsiderar su languidez presente a la luz de la vida eterna en Cristo. Timoteo, esto no es nada, esto es un tropiezo, por supuesto, es doloroso, por supuesto, cuesta volver otra vez a recomponerse, pero tienes que verlo todo en perspectiva. A veces nos concentramos únicamente en las circunstancias presentes y no nos damos cuenta de que existe una trayectoria que nos espera todavía y que tiene que ver con la eternidad.
Ahora es el turno de Pablo, otro modelo. Ya hemos visto a Cristo como modelo para levantar el ánimo a Timoteo, ahora vemos a Pablo, otro modelo en el que Timoteo debe fijarse a la hora de resetear, como se dice actualmente, su disco duro interno, y a la hora de repensarse lo de rendirse y abandonar el barco del pastorado. Vayamos a los versículos 11 al 12. De este evangelio, del que he hablado anteriormente acerca de Cristo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué versículo tan hermoso, ¿verdad? Pablo tampoco que estuviese pasando por los mejores momentos de su vida, ¿verdad? ¿Recordáis dónde estaba Pablo? Estaba en la cárcel. O sea, no es el lugar más alegre del mundo, ¿verdad que no? Sobre todo en aquellos tiempos, en el primer siglo después de Jesucristo, se hallaba encarcelado en una putrefacta celda romana y ya parece que tenía la sensación de que pronto sería llamado por Dios a su seno. Teniendo razones más que suficientes, evaluando su vida desde su conversión a Cristo, para haber dado carpetazo a su ministerio, Pablo decide que debe afirmar el corazón de su pupilo Timoteo, mostrando la cara menos amable del servicio pastoral y apostólico. Pablo no quiere engañar a nadie, mucho menos a su pupilo, a Timoteo. Cristo, según nos dice aquí Pablo, en su propio testimonio, lo apartó para que fuese vocero de su redención, para que enseñase a diestro y a siniestro, a lo largo de la geografía del Asia Menor y de Europa, en decenas de iglesias y sinagogas. Y el Señor lo desafió al apóstol Pablo a tragarse la amarga píldora del nacionalismo judío, para dedicarse en cuerpo y alma a compartir las maravillosas noticias del reino de los cielos con extranjeros, con paganos y con gentiles. Y fijaos, no es fácil cambiar de planteamiento, ¿verdad? Y de ideología. Bueno, aunque hoy parezca que sí que es de lo más fácil, ¿no? Pero en aquellos tiempos, cuando era uno un nacionalista de pro, pues le costaba bastante cambiar el chip. Pero Pablo fue transformado por el Señor Jesucristo de tal manera que ya no vio a los gentiles como personas inmundas, como personas que no estaban dentro del círculo íntimo de Dios, sino que se dio cuenta de que eran almas necesitadas de salvación. Pablo supo desde el primer minuto que su tarea no iba a ser nada fácil. No creamos que Pablo cuando recibió la vista en la casa de Ananías, ahí todo fue, a partir de ese momento fue todo glorioso, maravilloso, y caminó por baldosas amarillas, ¿no?, hacia el reino de Dios. No se embarcó en esta empresa para recibir galardones, ni para recibir premios, ni para recibir parabienes, ni para recibir aplausos de las masas. Pablo siempre tuvo presente que iba a ser zarandeado, que iba a ser golpeado, que iba a ser azotado, que iba a ser apedreado, que iba a ser acusado de 1000 crímenes y delitos. Pero él también entendió y asumió que era el precio que debía pagar por anunciar la verdad a un mundo necesitado del perdón de Jesucristo. No tenía intención de rendirse, aunque su libertad de movimiento se viese afectada por la injusticia de las gentes. No iba a sucumbir al desaliento porque su fe inquebrantable en Dios le estaba insuflando día tras día las energías y el vigor necesarios para seguir desempeñando la gloriosa tarea de pregonar las virtudes y obras de Cristo. Timoteo sabía a ciencia cierta, porque seguramente tuvieron, ¿verdad?, en esa relación que mantuvieron ellos dos, seguramente se contarían sus historias personales, y Pablo tenía mucho que contar, ¿verdad? Y Timoteo sabía ciertamente de los castigos corporales, de las torturas, de las críticas injustas, de las habladurías que se vertían en contra de su maestro Pablo. Seguramente Timoteo habría presenciado alguna que otra trifulca a causa de su mensaje, o habría constatado la aversión que determinadas facciones de la iglesia primitiva mostraban hacia su persona. Timoteo, en realidad, si lo pensamos bien, solamente estaba padeciendo una parte infinitesimal de lo que Pablo había sufrido a lo largo de su ministerio apostólico. En otras partes de sus cartas y en otras partes en Hechos nos damos cuenta de todo lo que tuvo que sufrir Pablo, en su propio cuerpo, en su alma, en su ánimo. Y Timoteo, por supuesto, tenía sus problemáticas y sus crisis, pero en comparación con Pablo, no era nada.
Ahí estaba Pablo. Después de todo lo que había pasado, tan firme, tan resuelto, como el primer día en el que conoció a su Señor y Salvador. Su fe estaba bien cimentada en Cristo. Y lo que él llama su depósito, que esto lo recordáis, que esto lo hablamos en alguna ocasión en la Colombiana de Isaías, el tema del depósito. Su depósito, que es ni más ni menos que su salvación completa, estaba esperándole. Le estaba esperando en cuanto su último aliento saliese de su garganta. Por eso, hermanos, qué inspirador debieron ser estas palabras para Timoteo en su estado de debilidad y de desesperanza. Y adelante, otro par de consejos paulinos brotan de estos dos últimos testimonios, con el ánimo de seguir fortaleciendo el talante acongojado de Timoteo. En los versículos del 13 al 14, le aconseja el apóstol Pablo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo no debe olvidar nunca cada una de las lecciones que Pablo le impartió en su momento acerca de la sana doctrina que procede de la palabra de Dios. Su predicación y enseñanza no deben apartarse ni a izquierda ni a derecha, y más sabiendo que una serie de personajes siniestros tenían la idea de infiltrarse en las incipientes comunidades de fe cristianas para hacerse con el poder, para desviar a los creyentes de la ortodoxia, para influenciar negativamente a quienes formaban parte de la Iglesia. Solo desde una predicación fiel a las Escrituras, solo desde una predicación fiel a la doctrina apostólica, desde la fe en ese mensaje, desde la fe en que ese mensaje es expuesto y desde el amor por la Iglesia, ese mismo amor expresado en Cristo, era posible darle la vuelta a la tortilla, recuperar el cuajo, recuperar la autoestima, sacar adelante a la congregación de los santos en los que Timoteo había estado ministrando. La garantía de la salvación, rubricada con el sello del Espíritu Santo, lo vemos aquí, es una realidad de la vida de Timoteo, así como su plenitud para seguir haciendo madurar su estilo de la pastoral. Todavía le quedaba mucho por aprender, pero el sello del Espíritu estaba ahí, confirmando quién era delante de los ojos de Cristo y quién debía ser a los ojos de la Iglesia. Debe resistir hasta el fin, sin mirar atrás, sin dejarse llevar por las mordaces críticas de inmaduros y proselitistas, con el fin de alcanzar un auténtico propósito, el cual es ser y cumplir el llamamiento de Jesucristo. Y por último, Pablo habla de dos clases de personas. Dos clases de personas que aparecen en la vida de pastores y apóstoles, y de la influencia positiva o negativa, según el caso, que estos tienen en la terrible hora de las dificultades. Versículos del 15 al 18. Y está contando una historia propia del apóstol Pablo, terrible, la verdad. Dice: ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Por una parte, desde estos versículos el apóstol Pablo tuvo que ser testigo de ser menospreciado por aquellos que supuestamente, entre comillas, eran sus hermanos en Cristo y colaboradores, justo en la tesitura de tener que ser encarcelado. Eso es terrible. Cuando crees que una persona está a tu favor, cuando crees que esa persona es un colaborador tuyo, y de repente cuando vienen maldadas, dan un paso atrás o un paso al lado y te dejan a los pies de los caballos. Eso es algo terrible. Seguramente para Pablo lo fue. Nunca te puedes fiar, parece que le está diciendo a Pablo a Timoteo, nunca te puedes fiar. Estos presuntos siervos de Dios, en cuanto olfatean el peligro en el horizonte, ¿qué hacen? Se apartan para no ser identificados como amigos o compañeros del apóstol encadenado. Figelo, por ejemplo, que significa fugitivo, parece que es que le hicieron el nombre a medida, ¿verdad? Porque en cuanto pudo huyó del lado de Pablo. Y Hermógenes, el engendrado por Hermes, que también hizo honor a su nombre, porque sabéis bien que Hermes era el dios
de la velocidad y el Dios de la mensajería. O sea que aquí tenemos a dos personajes que hicieron honor al significado de sus nombres y pusieron pies en polvorosa cuando Pablo más necesitaba de su ayuda y de su compañía. ¿Dónde estaban? No lo sabemos. Lo dejan en la estacada, previendo que sus vidas físicas están en un tris de ser amenazadas, sin considerar que esta actitud avergonzada les va a ser tenida en cuenta en el día del juicio final. Que no les quepa la menor duda. Menos mal que, como nos dice Pablo, otro hermano, Onesíforo, aparece para consolar y servir de apoyo a Pablo en sus cárceles. Y cuando todos corren para salvar el pellejo, este hermano en Cristo no se deja amedrentar por las consecuencias de sus actos. ¿Y qué hace? Se deja llevar por el amor intenso que siente hacia Pablo. Y a este querido y apreciado hermano, que también hace honor al significado de su nombre, que significa el que trae provecho, no le duelen prendas a la hora de visitar al apóstol, de llevarle aquello que fuese necesario para su relativo confort en la celda, de informarle de todo lo que sucede fuera de los muros de la fortaleza romana. Y a riesgo, Onesíforo, a riesgo de sufrir él mismo un destino parecido al de Pablo, cuando hace acto de presencia en Roma, lugar de la cautividad paulina, no para hasta encontrarlo y compartir las penurias propias del llamamiento. Eso sí que son amigos, ¿verdad? Esos sí que son verdaderos amigos y verdaderos hermanos. Aquellos que no se dejan arredrar por los peligros y por los riesgos, sino que son conscientes de su llamamiento, de su fe, de su confesión, de su vida cristiana, y toman un paso hacia adelante, sin miedo a nada de lo que pueda suceder. Gracias a Dios eso no sucede en nuestros tiempos, pero en otros tiempos sí sucedió, ¿verdad? En los tiempos de la dictadura muchos se borraron por temor a ser encarcelados, o por temor a ser fusilados, o por temor a ser delatados, ¿no?, por sus vecinos. Sin embargo, aquellos que se mantuvieron firmes, esos sí que son verdaderos hermanos, verdaderos hijos de Dios, que tenían muy claro en su corazón, en su mente, que Cristo era el centro de sus vidas. La oración de gratitud a Dios por ponerlo en su camino, lo vemos aquí, por poner a Onesíforo en su camino. El anhelo de que la misericordia divina cubra por completo a la familia de Onesíforo nos habla a las claras de la caridad, del amor fraternal que se profesaban mutuamente, hermanos. Eso es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Esa clase de amor que lo da todo. Lo de Roma solo era un acto más de servicio en favor del apóstol, ya que en el pasado, si recordáis, alguno reconoce el nombre de Onesíforo, concretamente en algún episodio del que no se nos dan más pistas, en Éfeso, tanto Pablo como Timoteo habían sido bendecidos por el auxilio de Onesíforo. Así nos lo relata el propio Pablo. ¿Cuánta falta, hermanos? ¿Cuánta falta hace de hermanos que son el paño de lágrimas, de pastores que pasan por ciertas etapas de cansancio y adversidad? Qué necesarios son esos hermanos. Tal vez Timoteo estuviera recibiendo la instrucción de que podía contactar con Onesíforo y así derramar su alma, derramar su corazón ante su presencia para encontrar consolación y reafirmación de su vocación pastoral. Pudiera ser que Pablo lo estuviera encauzando hacia ese lugar. Para terminar, hermanos, yo creo que ya entre la lección de la semana pasada y esta, ya hemos comprendido a través de estas primeras frases que Timoteo estaba inmerso en un proceso depresivo, preocupante, principalmente a causa de los obstáculos que se interponían en una plena labor pastoral. No era fácil para Timoteo luchar a brazo partido contra las tensiones que se generan dentro de una iglesia tan conflictiva como la Efesia. No obstante, el principio de esta carta nos ayuda a comprender, en estos primeros versículos del primer capítulo, nos ayuda a entender que el llamamiento cristiano es un privilegio. Es un privilegio de Dios que comporta una serie de circunstancias bastante complejas de tratar y resolver, como la vida misma, ¿verdad? Pero el Señor nos envía a personas que nos pueden hacer el bien en esos baches que todos tenemos y que los vamos a tener. Y si no, ¿cómo dice el refrán, Alfredo? El que no tenga, espere. Pues así pasa, ¿no? El que no tenga un bache ahora, que se espere, que ya lo tendrá, que no se preocupe, que todos hemos pasado y pasaremos por esos baches, pero encontrar a personas que nos pueden hacer bien, incluso el pastor, encontrar a personas así es algo realmente necesario. La valentía, el fervor, la pasión por el Evangelio de Cristo nos levanta de la miseria para continuar bregando contra todo viento y marea dentro de la realidad eclesial.
Hermanos, ser pastor no es fácil. Ser pastor no es fácil, pero sí es satisfactorio y hermoso cuando se hace contando con el poder, con la gracia y con la misericordia que solamente Cristo sabe darnos en todo. ¿Alguna pregunta sobre el tema de hoy, sobre el estudio de hoy? No, quería decir una cosa. ¿Puedo? Si tiene que ver con el tema, sí. Sí, que cuando Jesús murió por los demás, por todos nosotros, no murió y solamente venció la muerte en la cruz, sino que, como ya todo el mundo sabe, ¿no? Pues quería volverlo a repetir. Todo aquel que cree en Él por medio de que Él ha muerto en la cruz por todos nosotros, no es que van a morir cuando los demás quieran hacerle daño, sino que por medio de creer en Dios, por medio de creer en Jesús, confiar en Él y seguir su camino, morirán cuando Jesús quiere, cuando Dios quiere, porque Dios le pondrá un tiempo de vida y no les pasará nada, no morirán, ni mucho menos pasarán por accidentes o lo que sea dañino que perjudique sus vidas, porque es el tiempo que Dios le marcó y le puso en su vida desde que empezó el camino con Jesús para llegar a Dios, y desde el tiempo en el que se entregaron a Jesucristo, mente, cuerpo y alma. A partir de ese momento es cuando Dios les marca el tiempo de su vida, mas no les pasará nada, por mucho que los demás que tienen a su alrededor, por mucho que quieran hacerle daño, que quieran matarlo, no lo harán. O sea, por mucho que quieran, no podrán hacerlo, porque están protegidos. Al estar con Jesús, no van a morir cuando los demás quieran, sino cuando Dios quiere. Y como Dios les ha puesto el tiempo marcado, tú morirás a los 80 años, tú morirás a los 90, tú morirás a los 70, mas no antes, por mucho que los demás quieran, porque ya se entregaron a Jesús. Y como Jesús venció la muerte, pues ya la muerte no están sujetos a ello, porque ellos están sujetos a la vida, a Jesús. Jesús es vida, el diablo es muerte. Ellos, apartados del diablo, entregados a la vida, entregados a Jesús, la muerte no puede con ellos, ni ellos sujetos a la muerte están. Gloria a Dios. Bueno, eso habría que discutirlo. No hay que discutirlo. Sí, es un tema que ya se podría hablar en otro momento, que habría que discutir, por supuesto, sobre el tema de por qué muere la gente y en qué momento muere la gente y si estamos protegidos como si tuviéramos la armadura de Iron Man y que no nos va a pasar nada porque somos cristianos. Eso ya es otro tema que ya podemos tratar en otro momento, que no tiene que ver con el tema hoy en sí, ¿vale? Pero es una ramificación que podemos hablar en su momento, ¿de acuerdo? Muy bien, pues la semana que viene, Dios mediante, seguimos con los estudios y vamos a hablar sobre si el pastorado es un camino de rosas, y por eso he puesto camino de rosas y el interrogante, como diciendo, ¿es un camino de rosas? Bueno, pues os invito a que esta semana leáis el capítulo 2, versículos del 1 al 13, ¿de acuerdo? Para que durante esta semana lo tengáis. Y también ya os digo, la próxima semana tendremos una visita especial. Viene mi hermano, el segundo, que vive ahora en Málaga, viene de paso por aquí porque viene a pasar unos días con nosotros aquí en Carlet y después por Valencia. Él es de Asambleas de Hermanos, aunque ha sido bautista desde que era pequeño, pero bueno, en fin. Pues él predicará el siguiente, predicará él, y también es músico. Y él ha sacado un CD nuevo de música cristiana, y pues él le he dicho que un poquito presumir del hermano, ya que no nos vemos mucho, así que estará con nosotros y con toda la familia, que no son pocos, su esposa y sus 3 hijos. Y pues nos deleitará mi hermano David, no sé si su esposa, que también canta muy bien, Damaris, pues también quieran compartir con nosotros ahí 2 o 3 cancioncitas, ¿verdad? Y tengo que aprovechar, y yo digo de mano de quien sea. Vosotros que a dormir aquí, pues ya sabéis lo que os toca. Así que, claro, sí, donde sea, nosotros colchones hay, así que no hay problema. Así que los tendremos con nosotros la semana que viene, tendrán el viernes, pero seguramente hasta el domingo no podéis vernos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estará con nosotros ese domingo. Así pues yo también me alegro porque yo creo que, bueno, no hace tanto porque fue el entierro de mi abuela en verano, pero vamos, que lo veo, imaginaos, desde Málaga hasta Carlet, tiralín. Así que nada, pues con esto terminamos y cantamos la canción para terminar, para concluir, Yo quiero más y más de Cristo.
Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Que el Señor os bendiga. Recordad, sábado, gran fiesta de Nadal a las 6 de la tarde. Venid un poquito antes para coger sitio. Tengamos fe que se va a llenar la iglesia. Y nada, disfrutar todos juntos con nuestros niños adolescentes y no tan adolescentes.